Buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos un tema interesante y un ponente de lujo, el profesor Julio Álvarez Builla de la Universidad de Alcalá, al que conozco hace tantos años que ya no se debe ni decir, ¿no? Buen amigo desde hace muchísimo tiempo, pero antes de presentaros a Julio, que vamos, va a ser como siempre, brevemente, porque ya tenéis en la web un resumen de su currículum, quiero hacer dos anuncios. El primero es que, como ya os he dicho en alguna sesión anterior, el año que viene vamos a celebrar, creo que ya la 7ª escuela de verano sobre historia de la química que vamos a hacer en la Universidad de La Rioja. Y va a ser, ya tenemos más o menos las fechas fijadas, el 11, 12 y 13 de julio, que es una buena fecha para irse a La Rioja a disfrutar del buen clima y el buen vino, porque además ya os he comentado alguna vez que organizamos también una visita a una bodega. Bueno, el curso es muy asequible para todo el mundo, porque y más si eres socio de la Real Sociedad, por lo tanto os animo a que os hagáis socios de la Real Sociedad. Y ya comentaremos la temática, porque solemos siempre elegir uno o dos temas. Los temas posiblemente van a tener que ver siempre con alguna conmemoración que se celebre en ese año. Y el año que viene, 2018, pues se cumple el centenario del Premio Nobel de Fritz Haber, que yo creo que ha salido aquí alguna vez en este curso, por lo menos el día que Javier estuvo dando la charla. Y con Fritz Haber como excusa uno puede hablar de las dos caras de la ciencia, las dos caras de la química, ¿no? Y otro posible tema es también conmemorar el centenario de la creación, sí, o de la fundación de la IUPAC, que sabéis que son los que nos ponen las reglas, ¿no?, de nomenclatura. Bueno, pues algunos de esos temas, y luego siempre tenemos alguna charla, digamos, más fuera de este programa. Y por otro lado, en la Comunidad de Madrid, en el CETIF pues se organiza el curso que es sobre nuevas herramientas didácticas para la enseñanza de la química. Bueno, tiene algún solapamiento con este curso, pero está especialmente orientado hacia los profesores de educación secundaria, ¿no? Pero bueno, como yo soy también el director de este curso, el organizador del curso, pues si alguno quiere asistir, que no sea profesor de secundaria o que pueda asistir. Sabéis que este tipo de cursos pues permiten obtener créditos a los profesores de la enseñanza pública, igual que la asistencia a nuestro curso. Y algunos de los ponentes pues coinciden con los ponentes del curso, como el caso de Yolanda, Julio, Ángel Coballes, que no es ponente de este curso aún, pero para la próxima edición lo será. Y esto mañana se abrirá el plazo, día 1 de diciembre, y bueno, yo a través de la web, el blog y Facebook, etcétera, lo iré difundiendo, ¿no? Bueno, ya simplemente muy brevemente voy a presentar a Julio, que Julio es catedrático ya emérito de Química Orgánica de la Universidad de Alcalá. Química Orgánica en Alcalá es un departamento interfacultativo, por lo tanto de farmacia y de químicas, antiguamente ciencias, y la verdad que cuando yo conocí a Julio, que vino a química a la Universidad de Alcalá en 1981, yo estaba entonces terminando allí mi tesina de licenciatura, y la verdad que todo el mundo esperaba allí a Julio como agua de mayo, porque pensaban que iba a revitalizar ese departamento, y efectivamente así fue, porque yo creo que el departamento de química orgánica de Alcalá, yo creo que puede presumir de hacer una química de calidad. Él creó lo que llama el grupo de heterobetaínas, que en el currículum que está colgado en la web tiene que explicar lo que es una heterobetaína, porque no es un término común y tampoco se suele estudiar en las carreras, pero bueno, ellos han desarrollado mucha química con este tipo de sustancias, y sobre todo muchas de ellas han tenido aplicaciones de interés, sobre todo biológico, ¿no? Y así también Julio pues siempre ha estado metido en temas de relaciones con la industria. También en ese sentido yo aprendí bastante de él, lo importante que es ir a dar la lata a los amigos o incluso a veces a los enemigos que uno tiene en las distintas industrias farmacéuticas, y él ha colaborado con muchas de ellas, especialmente con Lilly. También ha tenido cargos ejecutivos, cargos digamos administrativos o de gestión de la política universitaria, porque ha sido vicerrector de dos cosas distintas, pero vamos, más o menos la misma, porque es, digamos, cuando a un rector, que suelen ser de letras,
quiere alguien que trabaje, siempre elija un químico. Y entonces le asigna siempre el vicerrectorado de investigación. Casi es peor luego el de profesorado, pero por lo menos el de investigación sabes que tienes que trabajar mucho y pelearte mucho con las autoridades políticas, científicas de este país. También ha sido decano de la Facultad de Farmacia y creó, ahora nos comentabas hace un momento, hace 19 años, lo que para mí sigue siendo planta piloto de química fina, porque lo que ya lo conocemos desde el año 98 no le vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo se llama ahora, Julio? CQAB. Bueno, pues mirad qué complicado, con lo fácil que es decir planta. A ver, le han cambiado el nombre por una razón, porque ahora ya no solo hacen química, sino que hacen biotecnología, es decir, biotecnología y áreas relacionadas, es decir, de apoyo a investigaciones en áreas fronteras, ¿no? Igual, si alguien quiere preparar 1 kilo de alguna cosa, que contacte con la planta piloto de química fina. Él ya está un poco ahí en ese aspecto en el retiro, ahora yo creo que solamente como asesor, porque como digo, él ahora mismo es catedrático emérito y algunas cosas pues ya las he ido dejando. Bueno, pues nada más. Julio, muchas gracias por aceptar la invitación a estar aquí, seguro que lo vamos a pasar muy bien, porque ya hemos mencionado alguna vez en el curso que si hay una cosa que ha influido en nuestra calidad de vida, es de lo que vas a hablar hoy. Sin duda. Bueno, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Encantado de que me invite y además, como podéis comprobar, es colega y sin embargo amigo, que es una especie que no suele ser muy habitual, por lo menos en el campo de la química. Lo que os quiero hablar hoy es, al hablaros del desarrollo de la penicilina, es algo un poco diferente de lo que suelen contar la gente de medicina, que hablan mucho de la penicilina, del descubrimiento y de las consecuencias que ha tenido. Lógicamente nosotros nos fijamos más en la química, en la biotecnología relacionada con el proyecto. Y os pongo aquí uno de vosotros me dice ahora mismo, mira, esta frase de Saint Georgi, que es un fisiólogo que fue premio Nobel en el año 37, pues por lo visto hay frases similares de Schrödinger y de Goethe. Bueno, pues probablemente es porque el fenómeno es un fenómeno bastante conocido. El descubrimiento consiste en ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Exactamente eso está en el origen del descubrimiento de la penicilina, como vamos a ver ahora. Bueno, de la penicilina en el año 2009 se cumplen, no sé si molesto mucho aquí, no, voy a colocarme mejor aquí, se cumple en el año 2009, se cumplieron 80 años desde que se produce la primera publicación, desde el año 29 al 2009. Y os recomiendo este libro, a los que tengáis interés, Amazon lo tiene disponible. Es un libro de 2004, el moho en el abrigo del doctor Florey, que hace relación a un hecho durante la guerra, porque es el primer libro que se escribe después de haber abierto por completo los archivos militares de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el proyecto de penicilina, que es un proyecto que se desarrolla en gran parte en la Segunda Guerra Mundial, pues se han conocido detalles que antes no se conocían y que estaban en los archivos cerrados. Os pongo también, porque coincide su fallecimiento con 2004, a Norman Hindley, que era el miembro más joven del equipo de Oxford que desarrolla la penicilina, y vamos a hablar mucho de él a lo largo de la charla, porque fue un hombre fundamental. Si queréis, esto es no sé si lo veis bien, esto es una planta a lo mejor había que apagar alguna luz. No, porque hace falta apagar la cámara. Ah, vale. Bien, pues esto es una planta de antibióticos de fermentación actual, ¿no? Y os quería poner aquí simplemente una relación en el tiempo de cuando aparecen los primeros antimicrobianos y antibióticos. Los antibióticos están más relacionados con productos naturales que se obtienen normalmente de los hongos o de microbios, y antimicrobianos son de todo. Los antibióticos son antimicrobianos, pero también hay antimicrobianos de síntesis, como por ejemplo las sulfonamidas. Las sulfonamidas
son de los años 30 y reciben un premio Nobel, el premio Nobel del año 38. La penicilina se publica por primera vez en el año 29, pero se desarrolla en los años 40, principios de los 40, y tiene un premio Nobel en el año 45. Y a partir de ahí empieza la carrera. La estreptomicina se descubre en el año 43 y el premio Nobel del 52 es para los descubridores de la estreptomicina, y poco a poco van apareciendo cloranfenicol, clortetraciclina, neomicina, eritromicina, etcétera, todas las colecciones de antibióticos que manejamos hoy día. El comienzo de la historia de la penicilina radica o se inicia en este edificio que hoy día podéis ver en Londres, el St. Mary's Hospital. El St. Mary's Hospital es un antiguo hospital que se construye para los heridos de la guerra de Crimea. De manera que os podéis imaginar, es un hospital de la segunda mitad del 19. Y en ese hospital funcionaba una escuela de medicina a principios del siglo XX, y aquí, en esta habitación, era donde tenía su laboratorio el bacteriólogo del hospital de St. Mary's. Aquí tenéis una placa que dice precisamente esto, que recuerda que Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina en el segundo piso por encima de esta placa. Es decir, aquí precisamente. Bueno, pues, ¿cómo era Alexander Fleming? Pues lo que nos dicen sus biógrafos es que era un médico escocés especializado en microbiología, y en algo más, porque estaban antes menos especializados de lo que están ahora, y un hombre que por la escuela de donde procedía tenía muy claro un aspecto que luego le iba a servir en la penicilina, y era que los organismos tienen defensas para luchar contra los microbios que intentan colonizarlos y parasitarlos. Bueno, entonces su papel, lógicamente, en el pequeño laboratorio, porque un laboratorio de hospital era un laboratorio con pocos medios, lo que él hacía era, en estas placas Petri que veis aquí acumuladas, pues él tenía muestras de los enfermos, esas muestras las cultivaba sobre agar, identificaba los microorganismos, veía a ver los microorganismos cómo reaccionaban con los glóbulos blancos del paciente, bueno, y estaba estudiando ese tipo de cosas. Era muy desordenado y acumulaba encima de su mesa placas Petri de muchos días. Y esto diríamos ahora, uy, qué mal, ¿no? Y además tenía otra característica: cada vez que en la escuela de medicina del hospital tenía él que dar un seminario, los estudiantes se escapaban por la puerta de atrás, era muy pesado hablando, Y bueno, y entonces un día, en el año 28, se va de vacaciones como una semana, y cuando vuelve, en todas estas placas que tenía aquí encima de la mesa, vuelve a revisarlas y se encuentra con una placa, con esta, parece que esta es la foto original, donde estaba cultivando Staphylococcus aureus, y resulta que estaba contaminada con una espora de un hongo que había entrado, él no sabía cuál era en un principio, y esto había creado un halo de inhibición, es decir, donde crecía la colonia del hongo, parecía que las células de estafilococos, él decía, se habían lisado. Lisado quería decir como que se habían disuelto. Bueno, y con ayuda de personal del hospital, que eran más enterados que él en cuestiones de taxonomía y de clasificación de los hongos, pues identificó el hongo como Penicillium notatum, y entonces escribió un paper que lo publica precisamente en el British Journal of Experimental Pathology en el año 29, y es donde por primera vez él describe que no solo se produce el halo de inhibición, sino que en el agar, en el líquido que él puede extraer del agar, hay alguna sustancia que él no consigue aislar, alguna sustancia que mata a los microbios, que las pone en contacto con los cultivos microbianos se lisan. Bueno,
Entonces, esto que observa Fleming no lo observa él solamente, aunque él no lo recoge en el trabajo porque no lo sabía, pero hay varios precursores que habían observado el mismo fenómeno. Quizá el más claro, pero menos conocido, es Ernest Duchenne, este señor que aparece aquí de uniforme, que estaba estudiando, era un médico militar que estaba estudiando en la Escuela de Medicina Militar de Lyon, ahora es parte de la Universidad Politécnica de Lyon. Y entonces este señor, pues en la final de siglo, pues resulta que, como todos los oficiales de la época, montaba a caballo. Y para cuidar los caballos, estos señores tenían acemileros, soldados que cuidaban de los caballos. Estos soldados muchas veces eran muy apreciados como acemileros los soldados coloniales del norte de África, de Marruecos, de Argelia y de Túnez, porque allí había mucha cultura del caballo y entonces los cuidaban muy bien, tenían mucha fama. Y lo que observa este señor es que cuando llegaba con el caballo con las patas arañadas, los acemileros tenían unos paños guardados en zonas oscuras y húmedas de las cuadras que estaban enmohecidos y aplicaban esos paños enmohecidos sobre las heridas del caballo y las heridas se curaban mucho mejor que si se les trataba con los tratamientos tradicionales. Y esto iba en contra de todos los criterios de la medicina de la época y de la veterinaria de la época. Bueno, y entonces lo que él se pone es a estudiar este fenómeno que le han enseñado los acemileros, y entonces lo que observa, claro, estamos hablando de una generación antes que Fleming, pues lo que observa es que hay una interacción entre hongos y microbios, es decir, que cuando cultiva hongos es incompatible, no crecen los microbios en los alrededores del hongo, y eso ocurre con hongos de tipo Penicillium precisamente, o sea que había observado ya el fenómeno, pero en aquel momento todavía la microbiología no había llegado a pensar que había un producto químico que estaba emitiendo el órgano, el hongo, que fue lo que descubrió Fleming. Bueno, el contexto de la observación social es que a comienzos del siglo XX no había antiinfecciosos útiles. La hipótesis de Fleming era que todo organismo genera sus propias defensas contra la infección y el hongo pues debía generar algún producto que inhibía el microbio, y él le llama antibiótico y le llama penicilina cuando sabe que el hongo es el Penicillium. Lo que él observaba es que la penicilina producía el efecto de lisado de las bacterias, sobre todo de bacterias que estaban reproduciéndose. Esta secuencia que veis aquí, tenéis una bacteria que claramente se está elongando para partirse en dos, se está reproduciendo y acaba desapareciendo en presencia de penicilina, de pequeñas concentraciones de penicilina. Esto además observa que se produce en un tipo de microbios, en los que llaman gram positivos. Los gram positivos tienen una cubierta más fina, más débil, y sin embargo los gram negativos tienen una membrana externa muy fuerte, y entonces el método gram lo que es simplemente un método de tinción. Las bacterias que tienen una cubierta más accesible se tiñen, son gram positivos, los que no se tiñen son gram negativos, y él observa que los gram positivos son precisamente los que sufren la lisis en presencia de penicilina. Y la lisis está aquí representada en estos dibujos. Lo que supone es que en presencia de penicilina se generan células que tienen defectos en la pared celular, y entonces que tienen defectos es que tienen agujeros, y si tienen agujeros el microorganismo lo que le ocurre es que acaba estallando y acaba destruyéndose, la célula no es viable. Bueno, el Penicillium, por otra parte, pues resultó que era el Penicillium notatum, que es un hongo muy corriente. Aquí tenéis una foto con lupa, y aparece en nuestras casas en muchos productos cotidianos. Aquí lo tenéis en unos panes, aquí lo tenéis en un queso. Bueno, pues podemos encontrar, esto sería una colonia cultivada
¿veis estas gotas? Pues esto es una solución concentrada de penicilina. Hoy día ya lo sabemos, entonces no lo sabían todavía. Al mismo tiempo, fijaos, un poco después, se crea en Oxford la Sir William Dunn School of Pathology. Esta foto es una foto de la época en que la escuela se acaba de construir y se está organizando. En 1935, Howard Florey, que es un australiano pero instalado en el Reino Unido y británico de los pies a la cabeza, pues es nombrado director. Y entonces Howard Florey junta un equipo en el cual hoy se le reconoce una gran habilidad para crear un equipo interdisciplinar, cosa que en la época no era frecuente y sobre todo no era muy alabado. Entonces él coge gente de diferentes especialidades y hace un esquema de problemas que quiere afrontar con la investigación de la escuela. Y uno de los problemas es abordar el descubrimiento de Fleming, que era una curiosidad científica, nada más, hasta el momento, en el año 29, cuando se publica. El equipo de Florey retoma el proyecto en el año 38. Y os he marcado aquí gente fundamental para el proyecto de penicilina. Florey, que era el gran jefe, por supuesto, pero aquí tenéis a Ernst Boris Chain, que es a ver cómo lo explicamos, es un alemán de origen ruso, una familia rusa que se había ido a Alemania cuando la Revolución del 17, y es de origen judío. Entonces, este hombre, cuando llegan los nazis al poder en el año 33 en Alemania, no puede aguantarlos, no es que se sintiera en peligro ni nada por el estilo, sino simplemente le parecían unos fantoches y se marcha de Alemania y se va a Oxford. Y deja a su madre y a su hermana en Alemania, y eso lo sentirá toda su vida porque acaban en Auschwitz. Abraham es uno de los químicos que colabora mucho con Chain para intentar estudiar a posteriori la estructura de la penicilina, y Hindley, este que está aquí arriba, este era el más joven del equipo, era un microbiólogo especializado del laboratorio, un hombre muy paciente y muy trabajador. Bueno, y esta es una foto actual de la escuela, que sigue existiendo y tiene un pequeño museo del proyecto de la penicilina. Bueno, entonces, fijaos, en el año 38 Florey y su equipo retoman el proyecto de la penicilina. En el año 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. En el equipo, claramente los dos cabezas, los dos alfa, diríamos, son Florey por una parte, que es más médico, diríamos, y Ernst Chain, que hoy día diríamos que era un bioquímico, es decir, era un químico de origen, pero había hecho la tesis en un hospital y era un hombre habituado a extraer productos químicos de muestras biológicas, con esa formación. Ernst Chain, además, tenía un aspecto que era muy curioso en él. Era un eslavo, con un genio terrible, es decir, era muy simpático cuando las cosas iban bien, pero cuando las cosas iban mal era inaguantable. Riñó con todo el mundo. A cambio, tocaba el piano como un profesional. Y entonces había estado dudando hasta cuando hizo su tesis si se dedicaba al piano profesionalmente, y finalmente no, se dedicó, por suerte para nosotros, se dedicó a la investigación científica. Pero tocaba muy bien el piano, entonces cuando llegó a Oxford se convirtió en el rey de las fiestas, porque todas las casas donde había piano, si hacían una fiesta, le invitaban a él el primero para que tocase, y tocaba muy bien. Bueno, pues llega la Segunda Guerra Mundial, empieza la batalla de Inglaterra con los bombardeos, y entonces aquí tenéis, fijaos, la única foto que he encontrado del equipo de Oxford. Este es Hindley, el microbiólogo, que como veis, además de ser microbiólogo, pues servía para todo, y lo que está haciendo es una zanja para construir un refugio Anderson. Un refugio Anderson eran unos refugios que suministraba el Ministerio del Interior, que el ministro se llamaba Anderson y por eso te llevaba el nombre del refugio. Y el refugio Anderson era un refugio contra los bombardeos antiaéreos, para que se lo hiciera uno mismo
con un auténtico, hoy diríamos, espíritu IKEA, pues esto era lo mismo, uno pedía, como había muchas casas con jardín, pues en las zonas identificadas como de más riesgo, claro, en ciudades no, en ciudades se montaban en sótanos de edificios y tal, pero en tu jardín, pues tú querías poner un refugio Anderson, lo solicitabas, te mandaban estas piezas que eran de acero ondulado para que tuvieran más resistencia mecánica, hacías esta zanja, encajabas estos arcos, encajabas la fachada y la parte de detrás, y entonces al final quedaba todo esto de esta forma, le echabas encima la tierra que habías sacado para hacer el hueco. Bueno, y la verdad es que salvaron muchas vidas, era una cosa muy sencilla, pero en fin, y luego al acabar la guerra, como estos son tan prácticos, pues si querías desmontabas el sistema y devolvías las chapas al ministerio, entonces no te cobraban nada, pero si no, si te querías quedar con él, en Inglaterra hoy es posible ver a algunos todavía en los jardines, pues entonces tenías que pagar lo que costase el sistema, ¿no? Bueno, entonces pues esto, como digo, es la visión de que había empezado la guerra. Empiezan a producir el penicillium. Bueno, y entonces cuando empiezan a cultivar el penicillium, lo cultivan como era habitual en el momento. Estos se llamaban botellas de Pasteur. Hoy día tienen otra forma, pero la cosa no es muy diferente. Son botellas para cultivar hongos o microorganismos que necesitan aire, que son aerobios. Bueno, pues aquí lo tenéis, se les pone unos tapones de algodón engrasado, aquí está el caldo de cultivo, hemos hecho aquí unos esquemas para que veáis, pues este sería el caldo de cultivo, aquí se inocula el hongo y al cabo de unos días pues el hongo ha crecido en la superficie y entonces uno para el sistema y extrae todo el hongo y el caldo de cultivo correspondiente y extrae de ahí el producto. Bueno, el problema que había aquí es que cuando empieza la guerra el vidrio de laboratorio es un material estratégico y entonces no se puede disponer de él como antes de la guerra, con lo cual no podían hacer botellas de Pasteur suficientes para poder cultivar esto en vidrio. Y entonces se ponen de acuerdo con el hospital de Oxford del momento, la Radcliffe Infirmary, y entonces diseñan algo que es como una botella de cultivo a medias con un orinal de cama del hospital, ¿no? Y hacen esto y como la loza no estaba clasificada como material de guerra, pues tienen una fábrica de loza al lado de Oxford en donde le dan el diseño y entonces les hace montones de contenedores de este tipo, que el único problema que tienen es que no es transparente como el de vidrio. Y entonces cogen una habitación del instituto y la llenan de estos contenedores y ponen uno de vidrio como testigo para ver cuándo pueden vaciar todos los contenedores. Estas son las chicas de la penicilina, que eran unas auxiliares de laboratorio, que eran las que se encargaban del cultivo de la penicilina, etc. Y luego, bueno, todo esto lo pone a punto un equipo dirigido por Hindley, el microbiólogo. Luego Hindley pone a punto una cuestión muy curiosa, como no sabían ni el peso molecular, ni la estructura de la penicilina, ni nada por el estilo, pues lo que hacen es montar una disolución tipo que tiene una unidad patrón de penicilina por mililitro y lo que pone a punto es el método del halo de inhibición, es decir, que en una placa con agar y con un cultivo microbiano, que es ese color marroncito que veis, pues se ponen unas circulitos de papel de filtro con una cantidad medida, una gotita de disolución, y el halo de inhibición que se genera está en función de la concentración que tiene la disolución utilizada. Esto se sigue usando todavía, es muy sencillo y permite
pues por lo menos evaluar con respecto a la disolución patrón la concentración de otras disoluciones obtenidas en los cultivos. Todo esto lo monta el señor Hindley. Y además, otra de las cosas en las que trabaja mucho es poner a punto el caldo de cultivo adecuado para que dé más rendimiento. Y al principio el caldo de cultivo que utilizan más eficiente está hecho a base de extracto de levadura. Para los que hayáis vivido en Inglaterra, no hay ningún inglés, no hay ningún británico aquí, ¿no? Pues para los que hayáis vivido en Inglaterra, esto es algo nauseabundo que toman los ingleses untado en las tostadas. Auténticamente nauseabundo, ¿no? Para todos los que vamos de fuera decimos, Dios mío, pero ¿cómo se pueden comer esto? Pues se lo comen encantados, porque claro, están acostumbrados desde pequeños. Bueno, pues esto es extracto de levadura que lo añaden a los guisos y tal, con unos resultados desastrosos. Y entonces, lo que él hace es utilizar este extracto de levadura, que tiene mucha vitamina B, está muy bien, pues para hacer los caldos de cultivo. Y además, en el año 39 se va a Morrells, que es una cervecera local de allí de Oxford, y aprende a preparar el extracto de levadura fresca. Y entonces le funciona mejor todavía, y esa es la puesta a punto del caldo de cultivo. Y además, cuando empiezan a tener penicilina, empiezan a hacer ensayos con animales. En el 39 Florey hace ensayos con ratones, en el 40 ensayan sistemáticamente penicilina sobre ratones, ratas, gatos, conejos, para estudiar absorción, excreción, toxicidad. No estudian cobayas, que es una suerte porque para los cobayas es mortal el utilizar la penicilina y seguro que hubiera retrasado el proyecto. Administran por vía oral, mediante tubo al duodeno, vía parenteral, intravenosa, intraperitoneal, subcutánea. La penicilina observan que se destruye mayoritariamente en el estómago, no aguanta el pH del estómago. Payne en Sheffield estudia toxicidad sobre glóbulos blancos. Peter Medawar, que sería en el año 60 premio Nobel, mide toxicidad sobre tejidos celulares. Y Garner y Ewing determinan el perfil terapéutico, sobre qué microorganismos actuaba mejor. Bueno, pues esto lo lidera sobre todo Florey. Y empiezan los ensayos químicos. En el año 1941, el 27 de enero, van a la Radcliffe Infirmary y hay una enferma terminal de cáncer, Elva Akers, que tiene 50 años, y acepta recibir inyecciones de penicilina. Y entonces, bueno, como estaba terminal de cáncer, pues era solo para ver si la falta de toxicidad que veían en animales de laboratorio pues se podían observar en humanos igual, si era controlable. Esto es lo mismo que se hace con los fármacos, solo que hoy día se hace con cientos o miles de pacientes, ¿no? Pero entonces se hacía como se pudo. Y entonces la primera efecto que observa Elva Akers es que se queda paralizada, y es porque tenía pirógenos. Pirógenos son proteínas que contaminan la penicilina y que producen reacción neuromuscular al inyectarse. Entonces tienen que mejorar la purificación. La penicilina observan que se lamina rápidamente por vía renal, por la orina intransformada. Y entonces el 12 de febrero encuentran otro paciente, Albert Alexander. He conseguido una foto que no estoy seguro de que sea, pero os la he puesto porque en internet la dan como a este señor. Bueno, pero es un bobby, un guardia de Oxford, que tiene una infección de estreptococos y estafilococos producida cuando arreglaba las rosas de su jardín. Se pincha en la mejilla, se le infecta y acaba en la UBI del hospital, muriéndose. Y entonces recibe 200 miligramos de penicilina, esto es de risa con respecto a las dosis que se utilizan hoy día, seguida de dosis de 100 miligramos cada 3 horas. A las 24 horas el paciente empieza a mejorar espectacularmente. Y cuando están haciendo esto, como no tenían penicilina suficiente, el doctor Charles Fletcher de la Radcliffe
recogía la orina del paciente y cada mañana la llevaba en bicicleta a la William Dunn School of Pathology para extraer la penicilina sobrante. Tenían que, para volverla a utilizar y volver a inyectársela. A los 10 días la penicilina disponible se acaba, el paciente está aparentemente estable, pero en 10 días más vuelve a aparecer la septicemia y el 5 de marzo el paciente fallece y no lo pueden salvar. Es el primer caso que estudian de enfermo infeccioso y el más dramático porque no tenían penicilina suficiente. Bueno, esta es la fachada, como digo ahora, esto es de la Universidad de Oxford, pero la fachada del antiguo hospital. Bueno, entonces, ahora ya que conocemos la estructura de la penicilina británica, sabemos que era una mezcla de penicilinas. Todas tenían el núcleo de la penicilina, el núcleo general. Fijaos, con la beta-lactama, que es este anillo de 4 miembros, que es una amida muy reactiva. Y resulta que la penicilina británica era una mezcla de F, dihidro-F, K, G, X, N, iso-N. Os pongo aquí el log P calculado. El log P es la medida que usamos en fisicoquímica o en química médica para medir la hidrofobicidad de la molécula, es decir, cuánto es soluble en los lípidos y cuánto es soluble en el agua. Pues un valor de 0,48 o de 0,19 quiere decir que son muy hidrosolubles, es un producto muy hidrosoluble, por lo tanto por vía oral no se va a absorber, ¿eh? Es muy difícil, por eso hay que aplicarla por vía inyectable. Entonces era una mezcla, la penicilina británica, de penicilinas. Bueno, la foto que os pongo aquí es una de las reuniones que tenían continuamente y que eran ultrasecretas porque eran en la guerra y querían que no llegase información a los alemanes. Y había reuniones en Estados Unidos, pero también en el Reino Unido. Bueno, pues aquí está Chain, aquí está Abraham, Florey, y están con Sir Robert Robinson, que es uno de los químicos que luego después de la guerra lleva un premio Nobel también, era uno de los mejores químicos del momento, que estaba en Oxford. Sir Robert Robinson frente a Chain y Abraham, que daban una estructura probable con esta beta-lactama, pues Robert Robinson decía que él no se creía la beta-lactama, que era demasiado inestable, que no podía ser que un producto natural tuviera esa estructura. Entonces tuvieron muchas discusiones sobre este tipo de... Bueno, finalmente lo que pareció claro es que la estructura de las penicilinas era una estructura general de este tipo y que en todas lo característico era el anillo de beta-lactama, que como digo es un sistema de mucha energía y por lo tanto muy reactivo. ¿Cómo se descomponen las penicilinas? Esta reacción en el organismo del paciente no tiene mucho interés, porque estos son amidasas de hongos que son capaces de desacilar el resto amida exocíclico que tiene la penicilina. Pero lo que sí es muy frecuente es que en medio básico o en presencia de beta-lactamasa, luego veremos lo que es, pues la amida, esta lactama, se abre dando lugar al ácido peniciloico, y entonces se inactiva. El producto ya no es un agente acilante biológico y ya no tiene actividad antimicrobiana. Pero además, en medio ácido, la penicilina sufre esta ciclación. Fijaos, se enoliza la amida, el oxígeno ataca al carbonilo, se forma este intermedio que se abre formando esta oxazolona y aquí esto gira, se ataca con este nitrógeno en esta posición y al final se genera ácido penílico, esto que tenéis aquí. Bueno, esa descomposición luego se comprueba que es la que sufre la penicilina en el estómago, a bajos valores de pH. Para extraer la penicilina del cultivo, pues también había un problema, y es que la penicilina, decíamos, es muy hidrófila. Fijaos, esta era la penicilina más abundante en la mezcla que obtenían los británicos.
el log P es 0,92 y si se ioniza el grupo carboxilo es menos 2,61. Es muy hidrófila, pero si se hidroliza más todavía, es completamente hidrófila. Valores negativos de log P quiere decir que es muy hidrófila. Y es por lo tanto muy difícil de extraer con un disolvente orgánico. Ellos utilizaban sobre todo acetato de etilo. Bueno, pues lo que ocurría es que cuando agitaban con acetato de etilo, esta especie en el equilibrio la podían ir extrayendo a la fase orgánica, pero muy lentamente, con muy poca eficiencia. Además, por si no tenía problemas el producto, solo es estable en disolución acuosa a pH entre 5 y 8. Por debajo de 5 se cicla y se forma ácido peniloico. Por encima de 8 se abre y se transforma en peniciloico. Y entonces, otra vez Hisley desarrolla un producto de un sistema de extracción líquido-líquido, que lo veis aquí, fundamentalmente era un reservorio, un depósito de disolvente orgánico del acetato de etilo, que iba lanzando burbujas sobre la fase acuosa, que era el caldo donde se había cultivado el penicillium. Aquí estaba la penicilina, las gotas iban saliendo y salían por este tubo lateral y se iban acumulando en el líquido, en el frasco receptor 3. Esto, fijaos, hace un primer sistema casero que está hecho con una librería de madera del instituto aprovechada. Entonces veis aquí los depósitos de disolvente limpio, todo el sistema de llaves y de... aquí entran en estos tubos, aquí es donde está el caldo de cultivo, en estos frascos topacio, y por detrás, que no se ven, está el colector final de la disolución en disolvente orgánico de la penicilina. Y además, fijaos cómo tiene aquí una especie de sistema eléctrico con un cable de estos que da miedo verlo, porque en un laboratorio ahora esto provocaría un incendio seguro, pero este era muy manita. Si se iba a las ferreterías y buscaba allí los componentes, y entonces este era un sistema que avisaba cuando estos depósitos se iban quedando vacíos para que pudieran cambiarlos. Bueno, y luego esto ya, como había, como os decía, muchos materiales que eran estratégicos, y pues tenían que irse y apañarse con el material que tuvieran disponible. Este es el mismo sistema de extracción, pero ya semi-industrial. Y esto que veis aquí es lo que parece, efectivamente son cántaras de leche. Es decir, aquí era donde ponían el líquido de cultivo. Este es Sanders, que era otro colega de Hisley y que colaboró también mucho con él, y estos son los frascos de acetato de etilo y todo un sistema de llaves pues, que permitía introducir el disolvente orgánico y recoger aquí detrás el extracto. Bueno, pues todo esto en el año 41, cuando lo tienen ya montado y tienen montado el proceso más o menos, contactan con las empresas farmacéuticas británicas para ver si alguien se puede hacer cargo de ponerse a producir penicilina. En aquellos momentos, como podéis entender, el país estaba en ruinas, bombardeado continuamente, y entonces las empresas dicen que no pueden, que están fabricando lo que tienen que fabricar, pero que no pueden acometer nada nuevo. Con lo cual, bueno, pues tienen que cambiar de táctica. Hay una discrepancia clave que explica esto de que Chain y Florey se llevaron muy mal. Chain se llevó muy mal con todo el mundo, prácticamente, de los colegas. Chain, que había trabajado en Alemania y sabía lo que era la colaboración universidad-empresa, le dice en el año 41 a Florey que habría que patentar la penicilina. Dice, si no la patentamos nosotros, la van a patentar otros y vamos a tener que acabar pagando por lo que nosotros hemos desarrollado. Florey, que era un británico, aunque fuera australiano, era un británico de los pies a la cabeza, se niega a patentar un descubrimiento médico. Dice, esto no se puede patentar, esto tiene que estar a disposición de la sociedad. Y
además eso le parece fatal y culmina ya un periodo de desencuentros terribles, ¿no?, entre los dos. Bueno, y entonces Florey y Hinckley se van a Estados Unidos para intentar que, como en Estados Unidos no había bombardeos, pues allí podían fabricar seguramente la penicilina. Y entonces en junio del 41 Florey y Hinckley viajan a Estados Unidos. Florey para presentar el proyecto y Hinckley para enseñarles a manejar el cultivo del hongo, la extracción, etc. Entonces, donde encuentran más eco es en este Northern Research Lab de Peoria, que está en Illinois, y es un centro de investigación que se había creado en los años de la Depresión por Roosevelt, y la idea es que Illinois era un inmenso maizal, diríamos, y esto estaba en el centro más o menos del maizal, y entonces era un centro que estaba destinado a buscar aplicaciones de alto valor añadido o a generar productos de alto valor añadido a partir de los residuos de la agricultura. Trabajaban en eso. Entonces, aquí se encuentran con Andrew Moyer, este señor, que, bueno, asume el proyecto con interés y dice, hombre, pues vamos a intentar a ver cómo podemos poner a punto un proceso de producción adecuado. Y tienen una suerte tremenda porque les funciona extraordinariamente. En el año 41, el 7 de diciembre, los japoneses atacan Pearl Harbor. Estados Unidos entra en la guerra y esto viene bien para Florey y su equipo porque la penicilina se convierte de repente en una prioridad absoluta también para Estados Unidos. Entonces los de Peoria tienen varios aciertos. Lo primero es que ellos lo que tenían experiencia era en fermentaciones con levaduras. La levadura es anaerobia, por lo tanto lo que tenían era cubas de fermentación con agitación, tanque agitado, puro. Y entonces resulta que dicen, bueno, ¿y cómo podríamos adaptar el cultivo del penicillium? Dicen, hombre, pues poniéndole un difusor de aire en la cuba. Entonces le ponen un difusor de aire y resulta que por primera vez en el mundo se cultiva un hongo en cubas de fermentación grandes y entonces resulta que pueden producir toneladas de caldo de cultivo con una relativa rapidez. Entonces esto es el primer acierto, el cultivo en tanque. Aquí tenéis el tanque original que está expuesto hoy día en el Centro de Investigación de Peoria, con una pequeña historia de algunos proyectos de investigación del centro. Luego el segundo es el que ellos trabajaban con maíz y con los subproductos de maíz sobre todo. El maíz, cuando se cosechaba, se trituraba y se trataba con agua caliente y se sacaba el aceite de maíz. Y luego se trataba con vapor sobrecalentado y salía el almidón de maíz. Aquí le llamamos maicena, ¿no? Bueno, que es almidón de maíz o harina de maíz, se llama, pero no es harina propiamente, ¿ves? Es el almidón. Y luego les quedaba, entre otros subproductos, uno que era el corn stib liquor, la melaza de maíz, que algunos naturistas la promueven porque es un alimento estupendo y tal. Bueno, y con esto no sabían qué hacer. Tenían los almacenes del centro llenos de corn stib liquor, y lo intentaban meter en todos los procesos que podían, a ver si le podían sacar algún uso, porque aquello era un desastre, porque realmente era un subproducto que no tenía uso. Y entonces resulta que hacen un caldo de cultivo con corn stib liquor y los tíos encuentran que si en Oxford conseguían 2 unidades de penicilina por mililitro de filtrado, con el corn stib liquor sacan 900 unidades por mililitro de filtrado. Es decir, que de repente ven el cielo abierto y dicen, ya está, ya sabemos cómo vamos a utilizar este resto que no sabíamos qué hacer con ello. Y el otro acierto es otro penicillium. Esta señora, que no he encontrado su foto, pero lo único que he encontrado es esta imagen que es de un cómic de después de la guerra, es Mary Hunt. Mary Hunt la llamaban Mouldy Mary.
que traducido al español es horroroso, porque es como María la Mohosa o María la de los Mohos, la pobre. Bueno, pues esta chavala era una auxiliar de laboratorio. Ellos se encargan al ejército norteamericano, le dicen, por favor, necesitamos materiales enmohecidos de todas partes. Como Norteamérica tenía gente en el Pacífico, tenía gente en África, gente en Europa, pues entonces lo que hacen es, con el sistema de transporte que tenían, mandan un aviso y empiezan a llegarles pues botas enmohecidas, ropa enmohecida, trapos de todo tipo, maderas enmohecidas, todo. Empiezan a analizar y nada, no encontraban nada que les valiese. Y esta Mary Ann le encargan que vaya por los mercados de la ciudad a buscar fruta y verdura enmohecida. Y de repente un día encuentra un cantalupo. Hoy día aquí hay cantalupos, pero normalmente lo que había eran melones. Cantalupo es un melón pequeñito. Y entonces se encuentra un cantalupo enmohecido. Se lo lleva y de las muchas veces que había llevado cosas no había valido para nada, y esa vez se encuentran con que tiene un penicillium, el Penicillium chrysogenum, que producía 3000 veces más penicilina que el Penicillium notatum. Claro, entonces, fijaos, ya han hecho los grandes aciertos. Bueno, aquí tenéis el Chrysogenum, los esporoides, y claro, hacen fermentación en tanques, nuevo medio de cultivo, corn stip en lugar del extracto de levadura, y uso del Penicillium chrysogenum en lugar del notatum. Empiezan a producir penicilina sin ningún problema. Y además hay otra suerte que se encuentran, y es que la penicilina norteamericana es un solo producto puro, es la penicilina G, esta que veis aquí. Yo siempre pongo estas cosas a los alumnos para que vean que una molécula es una especie que está moviéndose en el aire, que siempre la representamos quietas en un plano. Bueno, pues esto es la penicilina G o benzilpenicilina, y resulta que en cuanto estudian esto, lo que se dan cuenta es que el corn stib liquor contenía como ácido preferentemente ácido fenilacético, y por eso la penicilina sale con el resto de fenilacético en la molécula. Bueno, y entonces todo esto pues hace que a partir de finales del 41, Pfizer, Merck, Squibb, Lederle, Abbott, Winthrop, Eli Lilly, Parker, Davis, Upjohn, Shenley, todos estos ponen a punto producción de penicilina y empiezan a producir penicilina en cantidad. Los ingleses seguían con la suya, y entonces lo que pasa es que empiezan a ensayar la penicilina en heridos de primera línea, porque era la manera de prevenir la aparición, por ejemplo, de gangrena, que había sido un problema en la Primera Guerra Mundial. Bueno, y entonces aquí tenéis estos carteles. Este es un cartel de propaganda, dice, gracias a la penicilina volverá a casa. Bueno, pues entonces en el año 43, en mayo, Florey y Cairns viajan al norte de África con penicilina de Oxford para probar penicilina en heridos en combate de forma preventiva. Cuando llegan allí se ha desmoronado el frente del norte de África, el frente alemán, y entonces lo que ocurre es que ya no encuentran heridos recientes, se encuentran heridos con heridas enquistadas, los tratan, los mejoran, bueno, y entonces resulta que se encuentran con 1000 y pico señores que están de baja, que normalmente eran comandos y paracaidistas, que eran así como muy viva la Virgen y muy juerguistas, que tienen gonorrea o sífilis y están todos de baja. Y entonces, bueno, pues Florey dice, pues voy a probarlos con ellos. Se encuentra que con una dosis de penicilina, en 24 horas todos estos señores están de alta, a los que prueba. Entonces Florey manda una carta, muy británico él, al mando militar, y le dice, mire usted, como tengo poca penicilina, la estoy reservando para los patriotas y no para los libertinos. Y le cuenta todo lo que ha pasado. Entonces esa carta hoy día se ha podido seguir el rastro, y llega hasta el gobierno de Churchill, hasta Londres. Y entonces Churchill dice, hombre, pues mire, que no se preocupe el doctor Florey, díganle
que el mes que viene ya los norteamericanos nos suministran penicilina norteamericana, o sea que no la ahorre. Segundo, que la utilice como más convenga el esfuerzo de guerra. Entonces el general británico que está en la mesa de gobierno le manda a Florey una carta muy educada que dice: profesor Florey, estamos en estos momentos intentando invadir Europa. Necesitamos todos los hombres que pueda poner en línea, incluidos los libertinos. No se preocupe. Bueno, pues cuando llega el desembarco de Normandía, esta es una foto muy famosa de la playa Omaha, que es donde los norteamericanos tuvieron muchas bajas porque las defensas alemanas habían resistido el bombardeo previo. Pues cuando llega el desembarco de Normandía, los aliados disponían de penicilina para tratar a todos los participantes, incluidos los que estaban de auxiliares en Londres y los alemanes que tenían enfrente. Para que os hagáis una idea, es decir, había penicilina ya en cantidad para todo el ejército aliado. Bueno, pues vamos a volver otra vez a la penicilina. La penicilina tiene este anillo de 4 miembros, que es un anillo de alta energía, y lo que ocurre es que cualquier nucleófilo que ataque a este carbonilo rompe el sistema y entonces este proceso es muy favorable, ¿de acuerdo? Y en el fondo lo que hace la penicilina biológicamente es esto: actuar como un agente acilante. La penicilina selectivamente en los microbios gram positivos lo que hace es impedir o generar errores en la cubierta de péptidoglicano que cubre la célula del gram positivo. La cubierta de péptidoglicano, aquí tenéis un modelo simplificado, es un polímero de glicano compuesto por NAM y NAG, que es N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, una cadena compuesta de estos dos componentes. Son estas cadenas verdes y azules que veis aquí, y entre unas cadenas y otras, en el resto de NAM del ácido N-acetilmurámico hay péptidos, hay moléculas de proteínas pequeñas. Bueno, pues ¿cómo se sintetiza esto? Pues fijaos, en condiciones normales lo que ocurre es que hay una enzima, la peptidoglicano sintetasa, que reconoce un resto de peptidoglicano con una proteína que tiene 2 restos de D-alanilalanina. Esto lo reconoce la enzima, lo atrae el carboxilato con este amonio, que es de una lisina que está en la enzima, que está protonada, se produce un enlace salino, y entonces hay una serina aquí con un hidroxilo que ataca a esta posición. Y entonces lo que ocurre es que sale un resto de alanina, de D-alanina, queda, como veis, ligado a la serina este resto de peptidoglicano, y viene otro resto con una glicina nucleófila, y la glicina ataca, libera la enzima y se ha formado el péptido correspondiente. Eso es, diríamos, la síntesis normal de la estructura de la malla de péptidoglicano. Y cuando aparece la penicilina por el medio, lo que ocurre es que la penicilina es lo que llamamos un sustrato suicida o un sustrato falso. La enzima reconoce a la penicilina como si fuera este resto de D-alanilalanina. Atrae el amonio al carboxilato y el hidroxilo ataca al carbonilo de la lactama. Lo abre, esto es muy favorable, y entonces esto ya no funciona. Este éster tiene un impedimento estérico tremendo, y cuando viene el peptidoglicano con un resto de glicina para atacar a este éster, no puede encajar aquí, y la enzima queda bloqueada, y esto induce errores en la pared, en la red del peptidoglicano, y esto es lo que hace
que las células que salgan con errores en la pared y no sean viables, se deshagan, se lisen. Por suerte, en los mamíferos no tenemos ningún sistema similar en nuestras células, con lo cual las beta-lactamas no son tóxicas para nosotros, son tóxicas para los microbios. Cuando se empiezan a desarrollar las penicilinas, pues claro, la bencilpenicilina es la primera que se comercializa en gran cantidad y se sigue comercializando como antibiótico y tal. Se obtiene directamente por fermentación, no hace falta síntesis ni nada. Y lo que se observa es que adicionando los ácidos correspondientes al medio de cultivo, ácidos puros, pues se pueden conseguir una serie de penicilinas con pequeñas variaciones, no muchas. Se pueden conseguir estas que veis aquí, la G, la V, que es la fenoximetilpenicilina, la butiltio, la feneticilina, propicilina y fenbencilina, no mucho más. Esas son lo que admite las enzimas de construcción de penicilina en el hongo correspondiente. Entonces estas se llaman las penicilinas biosintéticas. Os pongo aquí marcadas con una estrellita roja aquellas que se siguen comercializando, porque las demás simplemente son curiosidades históricas que ya no se ha vuelto a trabajar con ellas. ¿Qué dificultades tiene en su uso terapéutico la penicilina cuando empiezan a trabajar con ella? Primero, baja estabilidad en medio ácido, con lo cual la vía oral no se puede utilizar. Espectro antimicrobiano estrecho, gram positivos, solo. Desarrollo de resistencia por algunos microorganismos. Bueno, pues habría que ver cómo se podía... alergenicidad, que eso es un problema que no se puede resolver por modificaciones de la molécula. La molécula produce reacciones alergénicas, hay un 10% de pacientes que tienen alergia y hay un 0,01 que pueden dar choques, pueden tener choques anafilácticos importantes. Y luego tiene una farmacocinética inadecuada, no se absorbe bien por vía oral, tiene una excreción muy rápida, en 3-4 horas se elimina el 80% de la dosis, con lo cual si damos inyecciones intramusculares hay que darlas continuamente, cada 4 horas o así. Bueno, todo eran problemas. Y entonces, al final, lo que se acaba viendo es que la mejor modificación que se puede hacer sobre la penicilina es utilizar una amidasa de hongos específica para que hidrolice la amida exocíclica sin hidrolizar la lactama, dejar el 6-APA, que es el ácido 6-aminopenicilánico, y luego acilar con un cloruro de ácido y una base para formar la amida que aparece aquí. Entonces, este resto acilo se introduce por síntesis y ya estamos hablando de las penicilinas semisintéticas, que son la mayoría de las que utilizamos hoy día. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ponen a estudiar la industria inmediatamente? A ver, como no aguantaba el medio ácido, no se podía dar por vía oral. A ver, ¿de qué depende eso? Depende, pues fijaos, de que este oxígeno ataque al carbonilo de la lactama. Pero si en este oxígeno colocamos un sustituyente X en esta posición, en alfa, con respecto al carbonilo de la amida original, electroatractor, que tenga un delta más, una carga positiva parcial, entonces resulta que no se produce, en medio ácido no se produce este ataque. Bueno, pues inmediatamente estudian la penicilina V, que tiene aquí un oxígeno, y resulta que la V y la feneticilina aguantan el medio ácido. Pero inmediatamente desarrollan carbenicilina y ticarcilina, que tiene un grupo carboxilo electroatractor, y resulta que funcionan muy bien en medio ácido. Y ampicilina y amoxicilina, que tienen un grupo amino, diréis, oye, el grupo amino no es electroatractor, es electrodonador. No, pero en medio ácido se convierte en el amonio correspondiente, o sea que en el estómago funciona como si fuera electroatractor. Y entonces resulta que ampicilina y amoxicilina se pueden perfectamente absorber por vía oral y sin que se descompongan. Entonces, fijaos,
Pues os pongo aquí un ejemplo, es muy sencillo simplemente para que veáis cómo luego esto se traduce terapéuticamente. Fijaos, la bencilpenicilina, pues es activa, muy activa frente a gram positivos. Y luego algo frente a anaerobios, un poquitín frente a enterobacterias, que son gram negativos. La absorción oral, 25% de la dosis, lo cual quiere decir que estamos desperdiciando. Si damos por vía oral bencilpenicilina, estamos desperdiciando la dosis administrada. La fenoximetilpenicilina, absorción oral, 60%. Ya se ha mejorado mucho. No es que sea fantástico, luego se mejora esto, pero ya un 60% ya está mucho mejor. Se puede dar ya por vía oral. Luego, penicilinas resistentes a beta-lactamasas. Pues lo primero, conclusión que se llega es que si aquí no se pone un metileno, sino se pone un anillo aromático con sustituyentes en orto, que hagan impedimento estérico, como en la meticilina, pues resulta que las beta-lactamasas, como hay impedimento estérico en toda esta zona, no pueden atacar fácilmente el carbonilo. Y entonces resulta que se empiezan a diseñar estructuras que tienen un arilo con sustituyentes en orto. A veces el arilo, los que más éxito han tenido, es un isoxazol con sustituyentes en orto, en alfa con respecto al resto que está unido al carbonilo. Cloxacilina es la que se sigue utilizando y la que sigue en el mercado. Todas las demás ya son productos que han pasado a la historia. Fijaos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues mirad, la absorción oral no es muy buena, esto se suele usar por vía inyectable, pero fijaos, da positivo en los organismos que han desarrollado lactamasas. O sea que la resistencia a lactamasas, pues el producto sigue siendo activo. Bueno, y luego, penicilinas de amplio espectro, pues se descubrió que de las penicilinas británicas había unas que tenían grupos polares en este resto R, y las que tenían grupos polares resultaba que eran de amplio espectro. Entonces se han desarrollado productos que tienen grupos polares, grupo amino, ampicilina, carbenicilina, ticarcilina, que hemos visto antes, que eran resistentes al medio ácido, amoxicilina, sulbenicilina, suncilina. Las que más se utilizan, ampicilina y amoxicilina, sobre todo amoxicilina porque se absorbe muy bien por vía oral, por otras razones, no por hidrofobicidad solo. Bueno, pues fijaos, la carbenicilina se absorbe fatal por vía oral, esta es para inyectable, pero la ampicilina 30 al 50%, bastante mal, pero la amoxicilina 70-80%, estupendo. Se parece ya mucho a una penicilina por vía inyectable. Bueno, ¿y qué les ocurre a estas? Pues que son activos frente a gram positivos, aguantan bastante bien las que tienen la beta-lactamasas, pero además son activos frente a enterobacteriáceas y anaerobios. Y esta, la carbenicilina, frente a pseudomonas. Bueno, pues ese es el amplio espectro, que empiezan ya a ser activas frente a gram positivos y gram negativos. Y luego, ya de estas, el colmo son las que se desarrollan funcionalizando el resto R con un resto de heterociclo, que es o una imidazolona o una piperacindiona, como la piperacilina, que es la que más se utiliza. Pues estas son de amplio espectro, pero resistentes, sobre todo son activas frente a pseudomonas aeruginosa. Entonces fijaros cómo se utilizan en neumonía, en peritonitis, y aquí tenéis como la piperacilina pues tiene una absorción oral muy baja, hay que usarla por vía inyectable, pero es muy activa frente a enterobacteriáceas, muy activa frente a pseudomonas y frente a anaerobios, es decir que es un producto de muy amplio espectro con relación a los que hemos visto anteriormente. Bueno, y luego os pongo estos por razones históricas, porque estos han desaparecido todos del mercado. Son las penicilinas que se
utilizan como profármacos. Como la amoxicilina que os he puesto hace un momento se absorbe muy bien por vía oral, pues estos que estaban destinados a ser penicilinas por vía oral, pues han decaído en su uso y han desaparecido del mercado. Pivampicilina es quizá la más conocida, son dobles esteres, ahora veremos por qué, todas ellas con mayor o menor complejidad, y son productos para absorción oral. Es decir, si alguien no se quiere poner la penicilina inyectable, pues puede tomar estos productos por vía oral. Y la biodisponibilidad está por encima del 90%. La biodisponibilidad es algo así como el porcentaje de la dosis que llega a la sangre del paciente, tomándola por vía oral. Bueno, pues mirad, la pivampicilina que tenéis aquí tiene dos grupos ésteres. Este que he marcado aquí es un grupo éster con mucho impedimento estérico, es de hidrólisis lenta. Y se pone un segundo éster porque este, sin embargo, es de hidrólisis rápida, este que está aquí. Este está mucho menos impedido. Cuando esto se le administra al paciente por vía oral, pues lo que ocurre es que se hidroliza primero este éster, queda este intermedio que libera formaldehído y queda libre la ampicilina correspondiente. La ampicilina directamente es demasiado hidrófila, como os decía, se absorbe muy mal, pero este, sin embargo, la pivampicilina tiene un C-log-P, un log-P calculado de 2,07. 2,07 es un producto que se puede absorber bien por vía oral sin dificultad. Y sin embargo, el log-P de la ampicilina, así sin ionizar, es 0,92 y el del ionizado es menos 2,61. Es un producto demasiado hidrófilo. Si lo damos por vía oral se va a absorber en muy pequeña proporción. Bueno, pues aquí solo para haceros hincapié en la absorción oral, fijaos, ampicilina 30 al 50%, amoxicilina 70-80%, este es el que más se usa hoy día. Pero luego, pivampicilina 85 a 95%, vacampicilina 85 a 95%. Tomar pivampicilina o vacampicilina es equivalente a ponerse una inyección. La biodisponibilidad es prácticamente del mismo orden, del orden del 90% o algo así. Bueno, y luego las sales de penicilinas que todavía están en el mercado, la penicilina G, formando una sal con penicilina G benzatina. Bueno, pues esto es una forma que va liberando penicilina G a la sangre muy lentamente. La concentración, la semivida de eliminación son 5 días, por ejemplo. Semivida es el tiempo en que el organismo elimina el 50% de la dosis suministrada y nos da una idea del tiempo de duración del efecto. Pues esto se utiliza en un inyectable que es una suspensión y se pone en el glúteo y duele, claro, forma ahí un nódulo que va liberando, por la sangre que va pasando por el músculo, va liberando penicilina. Como duele, entonces para que no duela, se formula con la sal de penicilina con procaína, penicilina G-procaína, que es un anestésico local. Entonces la penicilina G-procaína tiene una semivida de eliminación más corta, 5 horas, pero lo que ocurre es que cuando se asocia a la penicilina G-benzatina forma un nódulo, pero como estamos anestesiados, pues no duele durante bastante tiempo. Uno nota que tiene ahí algo, pero bueno, es aceptable, ¿eh? Por lo tanto, es una formulación, está muy bien porque esto permite, por ejemplo, ponerse una inyección que dura una semana, mantiene los niveles terapéuticos de penicilina en sangre durante una semana. Entonces, muchas veces lo que recomiendan los médicos es, si usted tiene una infección determinada, se pone esta inyección y se olvida, en vez de ponerse una inyección diaria o varias diarias. Bueno, entonces, fijaos, para acabar, inhibidores de beta-lactamasas son productos relacionados con la penicilina, pero que están destinados, son sustratos
específicos suicidas contra las beta-lactamasas que desarrollan los microbios cuando se hacen resistentes. Clavulánico, sulbactamo y tazobactamo. Bueno, pues están todos en el mercado. Cuando un microorganismo se hace resistente a las beta-lactamas, pues modifica las proteínas en la zona del receptor para que no interaccionen bien con la beta-lactama, modifica la permeabilidad de membranas haciendo que no penetre en la célula, pero sobre todo produce beta-lactamasas. Esta es la forma de resistencia más habitual y más peligrosa. Entonces, ¿cómo funciona la beta-lactamasa? Pues fijaos, esta es la enzima, tiene una serina en esta posición, tiene un grupo amonio aquí también para atraer a la penicilina. La serina ataca a la penicilina, va a abrir el sistema de esta manera y al final se hidroliza este grupo éster y queda libre el ácido peniciloico ya abierto y la beta-lactamasa disponible para romper la siguiente molécula que se encuentre. Y aquí tenéis, pues por ejemplo, una vista de amoxicilina desactivada por una enzima beta-lactamasa. Esta es la serina, que está en azul, serina 64, que es la que reacciona abriendo la beta-lactama. Bueno, ¿y qué es lo que hace un sistema de estos? Esto que tenéis es el sulbactamo. Pues fijaos, el sulbactamo es reconocido como la beta-lactama también, es una beta-lactama de hecho, pero que tiene aquí, en vez de un azufre, una sulfona, que es un grupo saliente mucho más potente. Entonces, la serina de la enzima ataca, abre la beta-lactama, de esta manera se forma esta imina y esta imina se estabiliza en forma de enamina. Esto es un grupo éster que se hidroliza muy lentamente y el resultado es que la enzima queda inhabilitada de esta manera, es decir, esto es un sustrato que deja inhabilitada la beta-lactamasa. Entonces no puede actuar sobre las beta-lactamas antibióticas. Esto no es un antibiótico, esto es simplemente un sustrato para la beta-lactama. Entonces hoy día lo que se hace es formular muchas veces los antibióticos beta-lactámicos con un inhibidor de beta-lactamasas de este tipo. Aquí tenéis el aumentine, que utiliza clavulánico, aquí tenéis el sulbactamo con cefoperazona, que es una cefalosporina, etc. Bueno, fijaos, cuando en los años 50 ha pasado la guerra, Florey ya, yo creo que ya se había muerto para la época, etc. Pues resulta que en Italia se aísla de Cephalosporium acremonium, que se encuentra en una alcantarilla de Cerdeña. Fijaos en qué sitios tienen que trabajar los microbiólogos. Pues por Giuseppe Brozzu, en el año 48, identifica la cefalosporina C. Y entonces rápidamente lo que quedaba del equipo de Oxford, liderado por Abraham, bueno, hay que decir que mientras tanto Chain se había ido a Italia al acabar la guerra porque no aguantaba a Florey. Florey se queda, se acaba muriendo y entonces Abraham lidera un proyecto para hacer lo mismo que habían hecho en la penicilina, hacerlo con las cefalosporinas. Y esta vez sí patentan. El espíritu británico aquí ya lo tuvo clarísimo. Patentan y esto supone pues que la Universidad de Oxford recibe un montón de dinero por las patentes de las cefalosporinas que hacen estos señores y ellos reciben una parte también. Aquí aparece Abraham y aparece Hindley, el microbiólogo. Hay que decir que Hindley era un hombre muy humilde y que Abraham le ofrece estar en el proyecto de las cefalosporinas y Hindley le dice que no, que él tiene su sueldo de la universidad y que está muy contento y que no va a participar. Bueno, pues las cefalosporinas, os pongo aquí dos de las que están en el mercado, pues son inyectables estas, pero fijaos, son de amplísimo espectro, sobre todo muy buenas para las resistencias desarrolladas por medio de beta-lactamasas.
A partir de aquí se han desarrollado otras beta-lactamas más recientes. Os pongo aquí Astreonam, por ejemplo, que está en el mercado. Es una monobactama, ¿eh? Fijaos que es una lactama que no está incluida en otro sistema, no está fusionada con otro sistema. Tiene aquí un grupo electroatractor, que es el sulfámico. Furopenem, por ejemplo, es un penem, que es una penicilina, pero que tiene un doble enlace aquí. O el imipenem, que tiene el azufre exocíclico y es un carbapenem. O, por ejemplo, el sanfetrinem, que es un trinem con un sistema tricíclico. Oxacefem, que es una cefalosporina que en vez de tener aquí un azufre tiene un oxígeno, o un carbacefem, que es una cefalosporina que tiene un carbono. Es decir, como veis, distintos microorganismos, hongos y microbios utilizan armas químicas que se parecen, biológicamente y químicamente. Bueno, pues en el año 45 estos tres señores reciben el Premio Nobel de Medicina, Alexander Fleming, que dio la idea original, Howard Florey, que desarrolló y lideró el grupo de Oxford, y Ernest Chain, que fue dentro de ese grupo de Oxford fundamental para convertir el producto en un producto útil desde el punto de vista terapéutico. Y entonces viene que se acaba la guerra, se acaban los heridos, se acaba el tratar a las consecuencias de la guerra, y entonces el hospital, St. Mary's Hospital, donde estaba Fleming, se encuentra con que a lo mejor lo cierran porque sobran hospitales y ya no hay guerra. Y entonces el jefe del hospital, que era Wright, el doctor Wright, que era un tipo muy político, pues de repente empieza a hacer propaganda de Fleming como el inventor de la penicilina, acallando todo lo que había contribuido el equipo de Oxford. Y entonces pues le ponen placas en la casa de Fleming, en Old Chelsea, pero además pues empieza a recibir homenajes por todo el mundo, le hacen un museo en el St. Mary's Hospital, entrevistas de radio, le sacan sellos, venden muestras del penicillium original, le hacen placas, bustos, aquí lo tenéis en Barcelona, aquí tenéis una medalla, bueno, le hacen de todo. Y entonces empieza a pasearse por todo el mundo ante el cabreo correspondiente y la estupefacción del equipo de Oxford, que llegan a hacer en el vestíbulo del estudio una especie de panel con todas las noticias que van apareciendo en la prensa sobre Fleming, el inventor de la penicilina. Bueno, y entonces aquí tenéis una muy castiza, ¿no? Al lado de la Plaza de Toros, en Madrid, los toreros que le llevaron por aquí, por España, a Fleming en olor de multitudes, agradeciéndole el descubrimiento de la penicilina. Bueno, pues todo esto implica que la enemistad entre el equipo de Oxford y el equipo del St. Mary's es tremenda. Cuando van desapareciendo los protagonistas, todo esto se va bajando, y al final, fijaos, en el Jardín Botánico de Oxford, pues hay un jardín de rosas dedicado a Alexander Fleming, que es un poco como la firma de la paz entre los dos sectores, ¿no? Aquí aparece Hitler ya en sus últimos años, Norman Hitler, en el año 99, pues aparece aquí colocando un panel de la Royal Society, de estos landmarks, de estos hitos de la química en el Reino Unido, donde cuenta la historia del desarrollo de penicilina en el St. Mary's Hospital, pero reconociendo la contribución que había hecho el equipo de Oxford. Se retira en el año 76 Hitler, y en el año 90 este hombre, que era un microbiólogo muy humilde, pues la propia Universidad de Oxford le hace doctor honoris causa en medicina. Es el único caso de un miembro de la propia Universidad de Oxford que le hacen doctor honoris causa. Realmente fue un hombre fundamental, hasta tal punto que, fijaos, Henry Harris, que es el sucesor de Florey en la William Dunn School of Pathology,
pues hace una historia de la penicilina que se publica en el año 99 y dice al final, dice, para concluir, sin Fleming no hubiera existido ni Chain ni Florey. Fleming es el que da la idea inicial. Muy bien. Sin Chain no existiría Florey. Es decir, Chain fue fundamental para saber cómo extraer el producto y aislarlo. Sin Florey no hubiera existido Hindley, porque Chain riñó con Hindley y lo quería echar. Y entonces Florey lo empezó a pagar de su propio bolsillo para que no se fuese, porque consideraba que era fundamental. Dice, pero sin Hindley no habría penicilina. Es decir, como ocurre siempre en la ciencia cada vez más, la ciencia es un trabajo de equipo y entonces lo que está diciéndonos aquí es que unos y otros, con distintos papeles y con distintas actividades y con distintas actitudes, fueron fundamentales para llegar al producto final, que es la penicilina como agente terapéutico. Bueno, hubo otro premio Nobel relacionado, Dorothy Hodgkin, que es una cristalógrafa, que fue la que confirmó la estructura de la penicilina por rayos X después de la guerra, pero además resolvió la vitamina B12 y la insulina, recibió el premio Nobel de Química en el año 64, y la penicilina abrió la era de los antibióticos. Disponemos de antimicrobianos eficaces, ya no entendemos que podamos sobrevivir sin ellos, pero con ella hemos aprendido que los microbios, desarrollan resistencias y que es necesario utilizarlos bien y actualizarlos y mejorarlos de tiempo en tiempo. Han pasado 77 años, evaluados más de 30.000 desde la aparición, o sea, desde los años 40 en que aparece, 30.000 derivados semisintéticos de penicilina y cefalosporina, descubiertos más de 4.000 metabolitos de microorganismos con propiedades antibacterianas, un mercado mundial de antibióticos estimado para este año en 41.000 millones de dólares, los beta-lantámicos son más del 50%, un 56%. Pues todo esto gracias a estos señores que nos pusieron a punto este producto. Estos y algunos otros más. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Os pongo aquí datos, sobre todo de dónde hemos sacado los valores, para que si alguno quiere utilizar estas bases de datos son muy útiles cuando se va a hablar de productos de muchos tipos, no solo de fármacos. Bueno, muchas gracias, Julio, por la interesante conferencia. Seguro que si no pregunta los asistentes, preguntaré yo. Bueno, tengo que deciros que, como ya sabéis, la copia de la conferencia ya se ha publicado en la página web de los Avances de la Química, y el vídeo pues también ahora está, digamos, el directo, con lo que eso supone, pero Monse, Esther lo van a editar para, yo creo que mañana o pasado ya estará la copia más bonita, ¿no? Bueno, a mí lo que aquí somos también muy peliculeros y nos gusta mucho el cine, y entonces está claro que la película El tercer hombre es una obra de arte. Carol Reed no pensaba en el personaje que hace, ahora mismo no me acuerdo, Orson Welles, sino que más bien pensaba, yo creo, en Alexander Fleming, ¿no? Esto del tercer hombre de Fleming, a mí Fleming yo siempre he tenido mucha manía y antipatía, porque a mí me recuerda siempre en Fleming es el tercer hombre, que es como cuando uno dice, ¿quiénes eran aquellos tres tenores? Claro, uno era Pavarotti, el otro era Plácido, y el tercero, ¿quién era el tercero? Nadie se acuerda, por supuesto, de José Carrera. Perdóname, José, si me estás viendo. Bueno, yo creo que Fleming ha tenido un papel sobrevalorado, porque la gente dice, un sabio, Fleming, ¿no? Y le dedicamos... No, Fleming no hizo nada. No hizo prácticamente nada, y lo poco que hizo se lo hicieron, y además lo hizo muy mal.
Y ya dicho esto, y te voy a decir un par de cosillas que comprobó según estabas hablando. Flori vivía en el año 50 cuando se descubrió la cefalosporina. De hecho, Flori también contribuye al descubrimiento de la cefalosporina. Muere en el 68, o sea que muere bastante. Bueno, tarde no, murió aún bastantes años después. Y tenemos una diapositiva que, bueno, que son 88 años desde que se descubrió, se empezó a trabajar. No 77 como has puesto ahí de falta. No, 77 es desde que se empieza a comercializar. Comercializar, vale. Claro. Bueno, pues no sé, ¿tenéis preguntas? ¿Comentarios? Begoña, yo sabía que Begoña iba a preguntar. Gracias. Hola, buenas. Yo he llegado tarde, perdone, por otras circunstancias. No te la voy a repetir, pero la puedes ver. Sí, gracias. La magia nunca falta. Es que lo que pasa es que el metro de Madrid a veces les juega malas pasadas. Y tanto. Yo trabajo en un centro sanitario y ahora la moda es no utilice usted antibióticos. Yo tengo un problema, he tenido mi madre con una sepsis, ha salido, pero cada vez que se hace un cultivo se hace más resistente. Yo entablé por un artículo que puso Bernardo hace 2 años con un tal Emilio Gargallo, que es microbiólogo, pero no me contestó, aunque me dio su correo. Me empieza a asustar esto de que, vale, no se tome antibiótico, los médicos, mis compañeros no lo prescriben, pero cada vez hay más E. coli, cada vez hay más Helicobacter pylori y no hay solución a esto. Entonces, no va a haber solución, se toman antibióticos. Pero son resistentes. Bueno, es que es lo que os digo, que a medida que aparecen las resistencias tienes que cambiar de antibiótico. Ahora mismo llevamos varios años en que, como se es muy consciente de que hay mucho microbio resistente a los antibióticos convencionales, pues hay grandes programas de descubrimiento de nuevos antibióticos. Son apabullantes, claro, porque hoy día se trabaja con robots y por lo tanto la evaluación de nuevas moléculas es incomparablemente más eficaz. Y yo creo que esto lo vamos a ver en estos años, es decir, que van a aparecer nuevos productos, claro. Pero mientras... Y luego lo que hay son protocolos cada vez más estrictos para usar los antibióticos no de cualquier manera. Es decir, si tienes un catarro, no te van a dar el antibiótico de última generación, porque eso es... Entonces cada vez eso se tiene más cuidado, por lo menos en los países civilizados. Uno de los grandes problemas, sin embargo, que en este campo vemos cada día es que a los animales de granja se les atiborra a antibióticos, porque el prevenir las infecciones que puedan tener les hace engordar más rápidamente, claro, y entonces es más rentable para el granjero. Eso está muy poco controlado, pero eso hace que aparezcan microbios cada vez más resistentes. Hace 2 años salió un trabajo de los que fabrican, esto era en China, la mayor fábrica del mundo que fabrica ciprofloxacino, un antimicrobiano sintético que lo utilizamos mucho y que es muy útil. Bueno, pues la mayor fábrica del mundo de ciprofloxacino fabrica ciprofloxacino de calidad farmacopea europea, ningún problema, y norteamericana. Pero están lavando las aguas de reacción y los efluentes directamente enviándolos al río sin depurar. Y calculan que están liberando al río del orden de 50 kilos diarios de ciprofloxacino. Claro, eso implica que todo ese río está contaminado y que los microbios ahí desayunan ciprofloxacino, vamos, son resistentes todos. Eso sí que es un problema. Eso es un problema no solo medioambiental, sino de salud, muy grave. O sea que, bueno, todo eso... Bueno, la OMS ha advertido muy seriamente de que uno de los grandes problemas de la
uno de los grandes problemas de salud a nivel mundial va a ser precisamente la resistencia a los antibióticos. Y España además lidera, por desgracia, en Europa, ya ha salido esto en alguna sesión anterior, el tema del abuso de antibióticos para en ganadería, ¿no? Y además yo creo, tú que conoces muy bien la industria farmacéutica, no sé si querrás que paremos de grabar para lo que tengas que decir ahora. También hay la sensación, yo creo, de que la industria farmacéutica no está haciendo todos los esfuerzos que puede hacer en antibióticos. Sí, pero porque quizás no sea un negocio muy rentable, mejor tratar el colesterol alto o la tensión arterial alta, ¿no? Sí, pero que la industria, yo creo que en eso es muy pragmática, es decir, en cuanto ve una necesidad sanitaria, sabe que hay negocio en una necesidad sanitaria, por lo tanto la acomete. Yo creo que ahora sí que se está cometiendo, pero veremos en estos años próximos, empezaremos a ver resultados. Efectivamente, antibióticos ha sido un campo durante los 10 o 15 últimos años muy abandonado, muy poca renovación. A nivel académico sí se está investigando porque se publican todos los días nuevos antibióticos, pero luego al final no encuentras realmente que la industria esté invirtiendo en su desarrollo, ¿no? Bueno, muchas gracias, me ha encantado, ¿eh? Bueno, tal y como yo he entendido, una de las grandes ventajas de todos los betalactámicos es precisamente su escasa toxicidad en el cuerpo humano. Todos estos derivados que se han... ¿ha habido alguno que haya significado por ser un poco más tóxico, menos tóxico, o todos han participado de esa gran ventaja de la no toxicidad para...? En general los betalactámicos son poco tóxicos, la mayoría de ellos, y es porque interfieren con un proceso que no está en las células animales, que es la construcción de la pared celular. Sí. Eso está muy desarrollado en los microbios, pero no está desarrollado en nuestras células. Entonces, no interfieren con el desarrollo celular en nuestras células. Esa es la base. Otros antibióticos, como por ejemplo el cloranfenicol, es un inhibidor de la biosíntesis de proteínas y, claro, inhibe la biosíntesis de proteínas en los microbios, pero también en nosotros. Claro. Y por eso tiene problemas de toxicidad. O sea que los betalactámicos en eso... Bueno, de hecho el cloranfenicol se ha retirado bastante del uso. Bastante, ahora se usa solamente en casos de vida o muerte. Respecto de un pequeño comentario respecto de que las farmacéuticas lógicamente tienen que seguir trabajando y demás. Lo que pasa es que yo, por propia experiencia, he visto que en los hospitales, digamos que los antibióticos de última generación los reservan para casos en donde puedan aparecer, con lo cual, claro, los de última generación tienen un uso restringido. Ay, gracias. Y al ser ese uso restringido, probablemente las industrias farmacéuticas no se sienten muy motivadas a algo que, precisamente por la prudencia de los médicos, no va a poderse vender como en la época en aquella que se decía receta Britapen y no mires a quién, ¿no? Pues posiblemente, ¿no? Ya. No, bueno, de una forma u otra tendrá que salir por algún lado. Claro. Si hay una necesidad terapéutica, al final la industria, lógicamente, le interesa asumirla. Claro, pero la industria hoy en día no es la industria de hace 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, claro, está mucho más apretado. Claro, o sea, que ahora mismo también lo hemos comentado en alguna sesión de aquí del curso, ¿no? Que realmente el riesgo es muy alto y se te puede caer cualquier compuesto en cualquier fase clínica. Y yo tenía una curiosidad, porque sí que has mencionado que, por ejemplo, los primeros experimentos que se hicieron con 2 personas de la penicilina, bueno, tú que conoces toda la historia del desarrollo de fármacos, ¿cuándo se empezaron a exigir los ensayos clínicos como se exigen ahora? ¿En qué época más o menos? ¿Años 40, 50 o posterior? No, siempre se han exigido. Siempre. Al final llega un momento en que se ensayan con animales. Sí. Y de animales tienes que pasar a humanos. Y eso, en los años 30, era relativamente fácil. Lo que ha ido ocurriendo es que cuanto más se conocía y cuanto más experiencia se tenía, más protocolos había de seguridad. Hoy día, el pasar un fármaco en desarrollo de animal a humano
requiere una documentación, bueno, salvaje. Le podemos dedicar otra conferencia a eso. Bueno, este año es apabullante. Cuando, de hecho, de eso Julio nos va a hablar en el curso este que os he mencionado antes de formación de profesorado, porque, a ver, cuando hablé con Julio para que viniera a dar una charla en el curso, yo elegí esta charla mejor porque ya sabéis que en ediciones anteriores del curso hemos tenido siempre alguna charla sobre desarrollo de fármacos. Entonces siempre nos han puesto ahí la famosa imagen de lo que vale el desarrollo de un fármaco, no contándolo en miles de millones de euros, sino en número de Boeings que te puedes comprar con ellos, ¿no? Entonces, que además creo que esa es una diapositiva original tuya. O el bus, bueno, el bus, mejor me lo pones aunque sean más caros, ¿no? Esto es como lo de los Rolls Royce y los Bentley. Los dos son caros, pero el Rolls Royce se lo puede comprar cualquiera. Como dijo algún multimillonario británico, dijo, los Bentley solamente los compran los que tenemos muchísimo dinero. Más preguntas, comentarios. Yo quisiera, bueno, ahora que va a hablar Ramón, yo te quería decir que yo cuando estaba preparando el PDF para colgar y tal, y he visto algunas teorías positivas, ponía Adolf y Crawford Hawking. Entonces, claro, aquí en esta sala no hace falta mencionar quién fue, porque tenemos un club de fans y yo creo que el presidente del club es Ramón. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido muy estimulante y, bueno, para un químico ya es demasiado. Una pregunta, dos. Este fármaco es fruto de un esfuerzo de guerra, ¿no? ¿Esto se podía haber desarrollado en la industria o sí, posiblemente no? Claro. ¿Sí? No, hombre, lo que implicó la guerra. Me refiero, porque tienen buscando un MOA a un montón de gente, claro, haciendo múltiples. Bueno, imagino que en Peoria había una cantidad de gente haciendo cultivos. Bueno, tampoco tanta, ¿eh? De empresas que estaban implicadas. Sí, pero luego las empresas, es decir, en cuanto se resolvieron los problemas, porque el problema ahí era pasar del método más o menos artesanal que hacían los de Oxford, que claro, no podían hacer más porque es que realmente Inglaterra estaba en aquellos momentos arrasada. Claro, en Estados Unidos era donde pueden acometer cambios, en cuanto ponen a punto eso que llamamos los aciertos de Peoria, pues las empresas entran en eso rápidamente, sobre todo porque además en un momento de guerra el desarrollar un antibiótico que aparentemente era muy funcional era clave, claro, que había que tratar heridos y el mayor problema eran siempre las infecciones de guerra. Y en cuanto a la microbiología, esto abrió también un campo que es buscar compuestos que tuvieran algún claro, uso terapéutico. Decir, esto luego se siguió, por ejemplo, ya de una forma incluso más industrializada por parte de Waxman, que es el que pone a punto la streptomicina, que dirige el equipo que pone a punto la streptomicina. Y claro, Waxman lo que hace es copiar a estos señores en el sentido de decir, oye, si los hongos pueden generar antibióticos, vamos a ver la flora del suelo. Waxman tenía formación de ingeniero agrónomo y vamos a estudiar ahí a ver si descubrimos antibióticos que puedan ser útiles, y efectivamente ponen a punto la streptomicina, ¿no? Y a partir de ahí ya todo el mundo entra de una forma. Yo no sé si recordáis Merck, la Merck americana, Merck Sharp & Dohme, tenía aquí al lado de Arturo Soria un centro de investigación, no me acuerdo cómo se llama la calle, sigue teniendo ahí oficina. ¿Él? Josefa Valcárcel. Donde estaba la famosa pagoda que tiraron del arquitecto de este edificio. No lo tiraron y en cambio la pagoda... Josefa Valcárcel tenían un centro de investigación que yo lo he vivido los últimos años antes de que se lo llevaran para Estados Unidos. ¿Cómo era la empresa? Jorba era la de la pagoda. Algún camión de cartones que has dado yo en Jorba. Pues en Merck lo que tenían era una muestroteca no de productos, que es lo que solemos tener ahora, sino de microorganismos. Recibían microorganismos de todo el mundo y tenían sistemas robóticos que les permitían evaluar si tenían productos bactericidas o bacteriostáticos en su producción. Y descubrieron muchas cosas. Eso, efectivamente. Y luego la ciclosporina, por ejemplo, también, que hizo posible los trasplantes. O sea, esto sirvió de base para que luego mucha gente se aplicase a buscar ahí, diciendo, oye, que este es un... O sea, que es como un doble descubrimiento, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Y aparte de que biotecnológicamente lo de cultivar hongos, eso que hizo Peoria, por ejemplo, cultivar hongos que no
no se tenía experiencia. Claro, de repente ponerlos en tanque aireado, bueno, fue un descubrimiento tremendo. De hecho, para la química de productos naturales, este curso no damos esa charla, otro curso sí se ha dado. Yo creo que la penicilina marca un antes y un después, por lo que dices tú, antes se estudiaban las plantas, y además la planta que podías coger casi en el jardín de tu casa, ¿no? Y luego ya a partir de ahí se empezaron a estudiar los microorganismos, que como dice Julio, son muy agradecidos porque tú lo puedes crecer y tienes ahí Y luego cuando se empezaron a descubrir compuestos especialmente antitumorales de origen marino, pues todo el mundo a rastrear el fondo del mar. Iba Pescanova a por sus langostinos y al mismo tiempo se traía unas cuantas muestras de los fondos marinos que iban, y de ahí salen, pues, como se llama, el John Daly, ¿no? Sí, no, el taxol es de la corteza de un árbol, del Taxus. La icteinastidina. Sí, o sea que, sí, bueno, todo el mundo, John Daly, nombre comercial, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, yo un comentario más. La diferencia fundamental entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue terrible, desde el punto de vista del salvajismo por el que se manejó la humanidad, ¿no? Pero en la Segunda Guerra Mundial se pegaron muchos más tiros. Pero en cambio en el frente murió menos gente durante la Segunda que durante la Primera. Y en parte se ha dicho que ha sido porque cuando empezó la Primera Guerra... La sanidad en la Segunda Guerra Mundial había cambiado completamente. Claro, pero porque en principio también los alemanes especialmente, pero luego también, porque era una síntesis muy fácil, los británicos llevaban sus sobrecitos de sulfamidas, ¿no? De sulfamidas. Directamente, claro. Y luego, claro, la penicilina, ¿no? Que yo creo que fue importante para que los aliados pudieran ganar la guerra, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La gente que muere, no directamente por las balas, sino como consecuencia de la herida, ¿no? Mueren más civiles. Cambia el objetivo, mueren más civiles. Sí, bueno, murieron más civiles, claro, porque los bombardeos por todos lados fueron, claro, si vemos cuál fue la guinda del pastel, pues ya ahí todas las cifras se disparan, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Sí. En la Segunda Guerra Mundial también hay que considerar el DDT, que era para los soldados, tal vez no salvó vidas, pero vivieron mucho mejor, ¿no? Sí, sí, sin duda. Claro, todo eso son medidas sanitarias al final, ¿no? Sobre todo los que se tienen que mover en zonas tropicales, como en Asia, por ejemplo. Y en Europa, pasaron la Primera Guerra Mundial. Sí, murieron mucha gente de paludismo y de tifus y de todo. Para hacer un antibiótico se necesita primeramente de un producto natural ahora. Hay muchos antibióticos. Las quinolonas son un ejemplo muy claro de un producto antimicrobiano. No es llamarle antibiótico, pero mucha gente le llama antibióticos, pero que es totalmente sintético. No. ¿Pero se ha necesitado previamente de un producto natural? No. Vale. Proceden de un subproducto que se obtenía para obtener un antimalárico, y de repente se dieron cuenta que era ese intermedio, que no era antimalárico, pues era un antimicrobiano potente, y a partir de ahí empezaron a desarrollar la familia. Hay esperanza. Sí. Pero, por supuesto, ¿alguna pregunta más? Si no, no habría trabajo a los químicos. Muchas gracias. Al exponer los antibióticos, hay algunos que has dicho que van desapareciendo, se van manteniendo los últimos. ¿Todos los últimos que se utilizan ahora tienen genéricos? Sí, yo creo que de estos betalactámicos hoy día ya son todos genéricos. Son productos que llevan en el mercado mucho tiempo más y de 20 años. Probablemente, sí. Todos estos son genéricos. ¿Alguna pregunta más?
bueno, ya un último comentario, que esto que diseñaron las sales adenobocaína, que buenos eran. porque yo creo que todo lo que cuando éramos críos, que entonces las penicilinas se ponían por inyección, es que era un momento malo, malo, ¿verdad? Bueno, pues si no tenéis más preguntas o comentarios, recordaros que la semana que viene no hay curso, porque bueno, pilla entre las dos fiestas, lo que seáis religiosos, la Inmaculada, lo que seáis no tanto, pues la Constitución, y nos veremos otra vez el día 14 de diciembre, que será la última charla justo antes de Navidad. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Gracias a vosotros.